Historia de la pedagogía. Sección 33. Segunda parte. Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 3. La educación en la Edad Media y la alta escolástica. 16. La alta escolástica. 17. Juan Escoto Erigena. 18. Dialécticos y antidialécticos. 19. San Anselmo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Disalbergi. 16. La alta escolástica. En los frecuentes decretos con que las autoridades medievales prescribían o autorizaban la apertura de una escuela, se dice con frecuencia que tales escuelas debían servir principalmente para el mejor entendimiento de la fe cristiana. Ahora bien, esta era precisamente la finalidad de la filosofía que en esas escuelas se profesaba y que por eso se denomina escolástica. La palabra escolástica designa la filosofía cristiana de la Edad Media. En los primeros siglos medievales, el nombre de scholasticus indicaba al que enseñaba las artes liberales, o sea, las ciencias que formaban el tridio, gramática, lógica o dialéctica, y retórica, y el cuadridio, geometría, aritmética, astronomía y música. Posteriormente se denominó scholasticus también al profesor de filosofía o teología, cuyo título oficial era magíster, y quien dictaba sus lecciones primero en la escuela del claustro o la catedral y luego en la universidad, stadium generale. Por su carácter y método, la escolástica está estrechamente ligada a la actividad didáctica de los maestros medievales. Esta actividad se desenvolvía de dos maneras: la lectio, que consistía en el comentario de un texto, y la disputatio, que consistía en el examen de un problema mediante el debate de todos los argumentos que se pudieran aducir en pro o en contra. De modo análogo, la actividad literaria de los escolásticos asumió la forma de comentarios a la Biblia, a Boecio, a las obras lógicas de Aristóteles y, posteriormente, a las sentencias de Pedro Lombardo y las otras obras de Aristóteles, o de repertorios de cuestiones diputate, quod libeta, es decir, a propósito de un argumento cualquiera, quod libet. El problema fundamental de la escolástica es llevar al hombre a la inteligencia de las verdades reveladas. La verdad revelada contenida en los libros sacros y las definiciones dogmáticas de la Iglesia es la norma de la investigación escolástica, cuyo fin exclusivo es hacerla inteligible al hombre. Pero en ese intento el hombre no puede quedar librado a sus propias fuerzas. Antes bien, debe recurrir al auxilio de aquellos a quienes la Iglesia reconoce como particularmente inspirados por la gracia divina. De allí el uso constante de las autoritates en la filosofía escolástica. Autoritas es la decisión de un concilio, un dicho bíblico, la opinión de un padre de la Iglesia, y vale como principio de investigación o como punto de referencia en la solución de un problema. La escolástica no se propone, pues, formular ex novo doctrinas y conceptos. No se trata de encontrar la verdad, dada ya en la revelación, sino solo de entenderla. Para entenderla, echa mano de los instrumentos y materiales de la tradición filosófica y vive sustancialmente a expensas de la filosofía griega. La filosofía, en cuanto tal, no es para la escolástica más que un medio. Ancilla theologiae. Naturalmente, las doctrinas antiguas utilizadas con este fin sufren una modificación más o menos radical, pero la escolástica no se propone intencionalmente esa modificación. Antes bien, las más veces no tiene conciencia de ella, carece totalmente del sentido de la historicidad, se apropia de doctrinas y conceptos pertenecientes a sistemas muy heterogéneos y pone en un mismo plano, como si fueran contemporáneos, los filósofos más distantes, sirviéndose de sus doctrinas más características con arreglo a las propias exigencias. Por la misma razón, no nutre un verdadero y auténtico interés científico por los fenómenos naturales. Cuando se ocupa de tales fenómenos, por lo general, a propósito de problemas teológicos o filosóficos,
no los enfoca sobre la base de observaciones directas, sino a partir de noticias extraídas de la tradición antigua. Los intentos de astrólogos, alquimistas y magos por ponerse en contacto directo con la naturaleza, bien que con el quimérico propósito de apoderarse de sus secretos y obrar milagros, se consideran diabólicos y se condenan como tales. Sin embargo, el interés científico por la naturaleza no decae del todo en la Edad Media y se delinea y refuerza progresivamente en los últimos siglos, que son los que preparan y en ciertos puntos preceden al interés por el mundo natural, que será una de las características fundamentales del Renacimiento. Dado que el problema de la escolástica es el de poner al hombre en condiciones de entender la verdad revelada, es decir, de conciliar fe y razón, se pueden distinguir varios periodos de acuerdo con la solución dada al problema. Por tanto, después de un periodo preescolástico, siglo IX, en que la filosofía presenta caracteres similares a los de los siglos VI a VIII, se distinguen en la escolástica tres periodos. 1. La alta escolástica, que va de mediados del siglo IX hasta fines del siglo XII. En este periodo, fe y razón se consideran en perfecta armonía. 2. El florecimiento de la escolástica, o sea, la época de los grandes sistemas escolásticos, que va desde principios del siglo XIII hasta los primeros años del siglo XIV. En este periodo, el acuerdo entre fe y razón se considera parcial. Se admite la posibilidad de que la razón llegue a resultados independientes, aunque opuestos a las enseñanzas de la fe. 3. La disolución de la escolástica, que va desde los primeros decenios del siglo XIV hasta el Renacimiento. Se caracteriza por el hecho de admitir que existe contraste entre fe y razón, con lo cual el problema escolástico mismo acabó por vaciarse de su significado. 17. Juan Escoto Erigena. Como se ha dicho, la época de Carlomagno marca el primer florecimiento de la cultura en Europa occidental. Alcuino y Rabano Mauro promovieron el estudio respectivamente en Francia y Alemania. Pero los escritos de estos dos maestros son simples extractos de otros autores y no poseen ninguna originalidad. Por el contrario, la figura de Juan Escoto, llamado Erigena por su país natal, Eriu, Erin, Irlanda, destaca por su grandeza. Habiendo nacido hacia el año 810, fue puesto por Carlos el Calvo al frente de la Academia Palatina. Juan tradujo al latín los tratados del pseudo Dionisio Areopagita y otros escritos patrísticos. Como traductor del pseudo Dionisio, contribuyó mucho a difundir el pensamiento neoplatónico en toda la escolástica posterior. En efecto, las obras que corrían bajo el nombre de Dionisio, primer obispo de Atenas, son en realidad de un anónimo del siglo y bajo la influencia directa de Proclo. En ellas se desarrolla el principio neoplatónico, según el cual la superioridad y trascendencia de Dios impiden a la razón humana captar positivamente sus atributos. De Dios podemos decir solamente lo que no es, teología negativa, considerándolo por encima de todos los atributos que se le pudieran referir, de donde el título de la obra de los nombres divinos. Por otra parte, en los tratados de la jerarquía celeste y de la jerarquía eclesiástica, el pseudo Dionisio utilizaba la concepción neoplatónica de la multiplicidad de los grados descendientes en el proceso de las emanaciones, y la aplicaba a las naturalezas angélicas y a la organización eclesiástica. La mentalidad jerárquico-feudal de la Edad Media verá en estas teorías una especie de sanción ideal al estado de cosas. Pero Juan Escoto fue mucho más que un simple divulgador de teorías neoplatónico-cristianas. Mucho más que en la separación entre Dios y el mundo, hace hincapié en su íntima correlación. Su obra capital se titula De la división de la naturaleza, porque su metafísica se halla centrada en una división de 4 naturalezas. La primera naturaleza crea, no es creada. La segunda naturaleza crea, no es creada. La tercera naturaleza crea, no es creada. La cuarta naturaleza crea, no es creada. La quinta naturaleza crea, no es creada. La sexta naturaleza crea, no es creada. La séptima naturaleza crea, no es creada. La octava naturaleza crea, no es creada. La novena naturaleza crea, no es creada. La décima naturaleza crea, no es creada. La 11ª naturaleza crea, no es creada. La 12ª naturaleza crea, no es creada. La 13ª naturaleza crea, no es creada. La 14ª naturaleza crea, no es creada. La 15ª naturaleza crea, no es creada. La 16ª naturaleza crea, no es creada. La 17ª naturaleza crea, no es creada. La 18ª naturaleza crea, no es creada. La 19ª naturaleza crea, no es creada. La 20ª naturaleza crea, no es creada. La 21ª naturaleza crea, no es creada. La 22ª naturaleza crea, no es creada. La 23ª naturaleza crea, no es creada. La 24ª naturaleza crea, no es creada. La 25ª natur
y es la causa de todo. Es Dios Padre. La segunda naturaleza es creada y creadora, y es el conjunto de las causas primordiales, el Logos o Hijo. La tercera naturaleza es creada y no creadora, y es el conjunto de todo lo que se genera en el espacio y en el tiempo, o sea, el mundo. La cuarta naturaleza no crea y no es creada, y es Dios mismo como fin último de la creación, como el término al cual deben volver todas las cosas. Las cuatro naturalezas constituyen el círculo de la vida divina, que parte de Dios Padre, llega al mundo a través de Logos y vuelve a Dios mismo. Pero el mundo está considerado ahí como un momento de la vida divina. Es una teofanía, una manifestación de la divinidad. Es lícito preguntarse si esta doctrina de Erigena, que afirma la sustancial unidad del mundo y de Dios, no es un panteísmo radical. En realidad, según Juan Escoto, el mundo es absolutamente idéntico a Dios, pero Dios no es absolutamente idéntico al mundo. Dios trasciende al mundo, y si bien vive en él, que no tiene realidad sino como su manifestación, no se identifica jamás con él. Solo Dios es la esencia de todas las cosas, porque solo Él es. Pero aún siendo todo en todas, no deja de estar todo fuera de todas. En el Erigena se encuentra un sentido del valor superior y casi divino del hombre, en contraste con el pesimismo acerca de la naturaleza y el destino del hombre propio de los tratadistas cristianos. El hombre contiene a las criaturas, entiende como el ángel, razona como el hombre, siente como el animal irracional, vive como el germen, consiste en alma y cuerpo y no carece de cosa alguna creada. En un cierto modo es superior al mismo ángel que, desprovisto como está de cuerpo, carece de sensibilidad y movimiento vital. Con igual optimismo considera Juan el destino último del hombre. Para el hombre no hay muerte, sino solo vuelta a un antiguo estado que había perdido el pecado. El hombre está destinado a volver a Dios y a moverse en él, como el aire se mueve en la luz. Ello no significa la anulación del hombre, sino solo la vuelta a su naturaleza original, que reside en el Verbo. El pecado original no le ha quitado al hombre esta posibilidad de redención. Le hizo perder la felicidad a que estaba destinado si no hubiese quebrantado el mandamiento divino, pero le ha conservado la posibilidad de la salvación y el retorno definitivo a Dios. 18. Dialécticos y antidialécticos. La disolución del Imperio Carolingio paralizó casi del todo en el siglo X la recuperación intelectual de Occidente. El movimiento de la cultura se reanuda al establecerse con Otón el Grande la unidad del imperio. En este periodo surge la gran figura de erudito y maestro, Herberto de Aurillac, que en el año 999 ascendió al trono papal con el nombre de Silvestre II y murió en 1003. Herberto cultivó todas las ciencias, pero sobre todo la mecánica y la matemática. Escribió además muchos comentarios a las obras lógicas de Aristóteles y Boecio. En su época, la cultura deja de ser patrimonio exclusivo de las abadías y la enseñanza tiende a organizarse en la forma que adoptará en el siglo XIII con las universidades. Nace entonces la primera y auténtica escolástica, dominada por la polémica entre dialécticos y antidialécticos. Los dialécticos confían en la razón para entender la verdad de la fe. Los antidialécticos apelan a la autoridad de los santos y profetas, limitando la tarea de la filosofía a la defensa de las doctrinas reveladas. Entre los dialécticos destaca la figura de Berengario de Tours, fallecido en 1088, para el cual quien no recurre a la razón, por la que el hombre es imagen de Dios, renuncia a su dignidad y no renueva en sí día con día la imagen divina. Entre los antidialécticos se distinguió Pedro Damiani, nacido en Rávena en 1007 y muerto en Faenza en 1072, que niega todo valor a la razón y afirma que Dios es superior no solo a las leyes naturales, sino también a las lógicas, y por consiguiente puede hacer lo que
a la razón aparece como contradictorio. 19. San Anselmo. Esta pugna entre fe y razón no tuvo, sin embargo, fortuna en la filosofía medieval, que prefirió atenerse constantemente al principio de su posible armonía. La figura más importante de este periodo, San Anselmo de Aosta, 1033 a 1109, aún insistiendo en la superioridad indiscutible de la fe, no considera posible una oposición entre esta y la razón. Su lema es Credo ut intelligiam. No se puede entender nada si no se tiene fe, pero es necesario confirmar y demostrar la fe con argumentos racionales. Por tanto, San Anselmo se esforzó por explicar racionalmente en sus obras, monologio, proslogio de la verdad, del libre albedrío, de la Trinidad, etc., los dogmas fundamentales del cristianismo, sosteniendo que tales dogmas, aun cuando no estuvieran sostenidos por la fe, serían de todas maneras verdades racionales inteligibles para el hombre. Se ocupó sobre todo de la existencia de Dios, que consideró demostrable con un argumento que no hace referencia alguna a la experiencia sensible ni al mundo que es objeto de ésta, y que por tanto es puramente a priori. Tal es el argumento ontológico, expuesto en el proslogio, discurso dirigido a otros. El argumento se esgrime contra quien niega resueltamente la existencia de Dios, como el necio del Salmo 13, que dijo en su corazón, no hay Dios. Evidentemente, quien niega el concepto de Dios debe tener el concepto de Dios, puesto que es imposible negar la realidad de algo que ni siquiera se piensa. Ahora bien, el concepto de Dios es el concepto de un ser, tal que no se puede pensar nada mayor. Pero aquello que es tal que no se puede pensar nada mayor, no puede existir solamente en el intelecto. Si existiera únicamente en el intelecto, sería posible pensar que existiese también en la realidad, es decir, que fuese mayor. Pero en tal caso, aquello de que no se puede pensar nada mayor, podría pensarse como existiendo también en la realidad, o sea, que fuese mayor. Pero entonces, aquello de que no se puede pensar nada mayor, sería al mismo tiempo aquello que se puede pensar algo mayor. Por tanto, es imposible que aquello de que no se puede pensar nada mayor exista solamente en el intelecto y no en la realidad. El argumento se funda en dos puntos. 1. Lo que existe en la realidad es mayor, o sea, más perfecto que lo que existe en el intelecto. 2. Negar la existencia real de aquello que no puede pensarse nada mayor significa contradecirse, porque significa admitir al mismo tiempo que es posible pensar lo mayor, es decir, existiendo en realidad. Al argumento ontológico, el monje Gaunilón del monasterio de Marmoutier, en su Liber pro incipiente, objetaba que, en primer lugar, un negador empecinado de la existencia de Dios negaría incluso tener el concepto de este, punto de partida de la prueba ontológica, y que, en segundo lugar, aun admitiendo que se tuviera el concepto de Dios como un ser perfectísimo, no se podría deducir de ahí su existencia, más de lo que del concepto de una isla perfectísima podría deducirse la realidad de esa isla. San Anselmo replicó en su Liber Apologeticus que para demostrar la posibilidad de pensar en Dios basta la fe de que tanto A como Gaunilión están dotados. Y si se puede pensar en Dios, se debe considerarlo necesariamente existente, pues no es posible negar que sea la mayor cosa de todas. De una isla fantástica no puede decirse que sea la mayor de todas las cosas, aun cuando se la conciba perfecta. Por tanto, de la posibilidad de pensarla no se sigue su realidad. En cambio, de la posibilidad de pensar en Dios se sigue la existencia de Dios. Más de una vez se ha observado que la prueba ontológica presupone lo que pretende demostrar y que, por lo tanto, se revuelve sobre sí misma, dado que la existencia de Dios se halla implícita en el concepto de Él como ser tal que no puede pensarse nada mayor y, por consiguiente, en el simple pensamiento de Dios.
En realidad, ese argumento, más que una prueba, es un principio que expresa la identidad entre posibilidad y realidad, y por lo que hace al concepto de Dios. Si se puede pensar en Dios, se le debe pensar como existente. El pensamiento de Dios es el pensamiento mismo de esa identidad entre posibilidad y existencia que define a Dios. Pero es evidente, y el mismo San Anselmo lo dice en el Liber Apologeticus, que el pensamiento de Dios no es más que la fe en Dios. El argumento ontológico no es más que la explicación de la fe en forma lógica. La fides quaerens intellectum, el credo ut intelligam. La especulación de San Anselmo tiene como inspiración y fuente la de San Agustín. Cuenta un su biógrafo que en el momento de morir San Anselmo estaba tratando de aclarar la naturaleza y origen del alma. Había empezado su especulación a propósito de Dios, la terminaba a propósito del alma. Por lo tanto, se había mantenido fiel al programa agustiniano, conocer a Dios y al alma, y nada más. Por consiguiente, no abordó deliberadamente cuestiones pedagógicas, pero en el periodo en que fue obispo de Bec, en Normandía, expresó su desaprobación por los métodos de mortificación física y espiritual que se empleaban por entonces en las escuelas. No crece un árbol entre estrechos muros, observa, y en esto se inspira también en el pensamiento de San Agustín, refiriéndose al vínculo de amor que debe unir al docente con los discípulos.